¿Qué tal? Mi nombre es Alexis Castañeda, estudiante de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Chihuahua en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Hoy vamos a hablar acerca de un tema para la clase de Mercadotecnia Política. El tema es la propaganda política. Entonces, para ir entrando en contexto con este tema, vamos a plantear la definición, una pequeña definición del concepto de propaganda, ya que el concepto de propaganda viene del latín que significa propagare, que tiene un significado en el español que es propagar o sembrar, centrado específicamente en una idea. Entonces, la propaganda es la idea de promover ideas para el convencimiento de las personas. Entonces, si nos vamos en este concepto más apegado a la propaganda política, vamos a leer una pequeña definición acerca de esto. La propaganda política la generan los movimientos sociales, las formaciones partidistas, los gobiernos, las élites políticas, los líderes y los candidatos a puestos de elección popular, entre otros. Entonces aquí podemos ver que la propaganda, la propagación de una idea, va centrado específicamente a lo que es la política. Promover una idea política, ya sea de algún partido, algún candidato, para el convencimiento de las personas, para lograr atraerlos hacia su mismo sentido de creencia, ¿no? Hacia lo que ellos dan. Entonces, este es un pequeño concepto de la propaganda y la propaganda política. Podemos ver que la propaganda política a lo largo de la historia ha crecido mucho. Sin embargo, fue en el siglo XIX y el siglo XX donde fundamentalmente tuvo su gran auge en el mundo, ¿no? En el mundo de la política en general, el contemplarse como una ciencia, como un objeto de estudio para hacer crecer las campañas políticas o hacerlas de forma que sea correcta y que funcione. Entonces vamos a pasar a un pequeño punto que es la modernidad y la propaganda. Actualmente sabemos que a lo largo de los años la propaganda política ha usado distintas herramientas para llegar hacia las personas. Anteriormente sabíamos cómo era la prensa escrita, los medios de comunicación anteriores, ¿no? Que eran todo impreso, que era en los anuncios, los espectaculares, las bardas, y los meeting, ¿no? Que era donde se centraba específicamente el momento para compartir las ideas y convencer a las personas. Pero luego vemos que viene la televisión, que viene la radio y son nuevas herramientas para la propaganda política de promover sus ideas. Sabemos, hay espacios en radio, hay espacios en televisión que se le comparten a los distintos partidos para compartir su tiempo, para compartir sus ideas, sus propuestas, etcétera, y que puedan llegar a las personas, ¿no? Hasta donde ellos están. Bien, ahora con el paso de los tiempos, en la actualidad tenemos nuevas herramientas, nuevas tecnologías de información, lo que viene siendo el Internet, la Internet, tenemos las redes sociales también y sabemos que ahí es donde están las personas, entonces sabemos que es la mejor manera del político para conectarse con las personas, para poder hacer llegar sus ideas hacia ellos por medio de las redes sociales y la Internet, que es donde la mayoría de las personas actualmente están constantemente. Entonces, ya sea de forma escrita, sea de forma virtual, sea en imágenes, ya crea una cercanía ahí con las personas. Vamos a pasar a otro punto, que son las características más sobresalientes de la nueva propaganda política, que actualmente son también las que se están manejando aquí en México en la propagación de las ideas de los partidos políticos. El punto número uno, la propaganda se orienta cada vez más hacia la difusión de atributos y fortalezas del candidato y no tanto del partido. Sabemos que aquí en México los partidos políticos ya son conocidos desde hace muchos años, ya todos los conocemos, ya tienen su fama, su cierto tipo de trabajo y ya hemos vivido con eso. Pero actualmente los candidatos son la imagen, entonces las ideas que tratan de promover ahora son los candidatos. Tratan de vender la idea del candidato, un buen candidato que creas tú que puede realmente hacer un buen trabajo, no tanto el partido, sino el candidato, la persona. Tratan de venderte a la persona para que tú elijas elegirlos a ellos, ¿no? Tener tu voto hacia ellos. El punto número dos, se observa una creciente profesionalización de las campañas propagandísticas. Sabemos que ahora, bajo este cierto estudio de la ciencia de la propaganda política, hay personas que se dedican a esto, ¿no? Que se dedican a hacerlo de forma profesional. Entonces es normal que ahora los partidos políticos para las campañas políticas
recurran a las acciones de estas personas, ¿no? Que son personas profesionales que saben cómo llevar a cabo de manera eficaz una de estas campañas. En el punto número 3 podemos ver que las encuestas de preferencia electorales dejan de ser medios de diagnóstico sobre el mercado político para convertirse en nuevos instrumentos de propaganda. Por ejemplo, ahora en las redes sociales sabemos que existen las encuestas, ¿no? De ver cuál es el candidato de tu preferencia. Esto los partidos lo utilizan a su favor para que las personas puedan ver quién va supuestamente ganando y quién podría ser la mejor persona en la elección popular, ¿no? Entonces esto ya ahora pasa a ser una herramienta de la propaganda política. El siguiente punto, los medios electrónicos de comunicación, radio, televisión, monopolizan las campañas propagandísticas al actuar como canales hegemónicos de distribución de la oferta electoral de los contendientes. Como hablábamos en el punto anterior, lo que es la radio y la televisión son quienes tienen el control, ¿no? O sea, creando incluso un mercado acerca de esto para poder los partidos políticos tener sus espacios en estos medios de comunicación, o para poder transmitir en ellos, pues ahora es un mercado, ¿no? El siguiente punto dice, se incorporan nuevas tecnologías en el proceso de comunicación política, como el uso de Internet, de la forma de que el elector que tenga acceso a la tecnología moderna pueda ampliar la información y comunicación con el candidato y sus equipos de campaña. No solo es promover las ideas por medio de las redes sociales y de Internet, sino que ahora esto te da una cercanía con las personas. Ya no es solo el momento del meeting o de cuando el candidato visita ciertas colonias, ciertos lugares cuando está en campaña, sino que ahora gracias a las redes sociales el candidato puede tener una cercanía a las personas, o más bien las personas hacia el candidato, ya que la campaña, el candidato, el partido cuenta con un equipo de trabajo que se encarga de ser los community managers de las redes sociales del dicho candidato, ¿no? Entonces, si una persona tiene la inquietud de que le respondan alguna duda o de querer compartir algo con el candidato y sentirse más cerca y más entendido por esa persona, pues utiliza las redes sociales. Y en las redes sociales, ahí al responder, pues se crea un sentido de empatía y hace que las personas se sientan más en confianza con ese candidato, sintiendo que son escuchados, que sus palabras son tomadas en cuenta, y esto también juega un papel muy importante en lo que es la propaganda política. No solo los candidatos usan este medio de las redes sociales para poder hablar y estar cerca de las personas, sino que también tratan de promover su imagen en donde las personas centran su atención. Actualmente pues es la televisión un medio muy habitual en las familias, en todos los hogares del país. Entonces los candidatos buscan tener esa cercanía con las personas, tratando de buscar estar en ciertos programas de televisión, en ciertas entrevistas que ayudan para ellos a hacerlos ver como personas normales, como personas que piensan igual que tú. Y eso hace que tengas también una cercanía hacia ellos o te sientas identificado con ellos, ¿no? Mostrando ellos una buena imagen frente a todas las personas. Eso es una gran ayuda para la propaganda que ellos están haciendo, ¿no? Aquí dice, hoy en día cualquier político importante contrata consultores de comunicación y estrategas políticos para que los aconsejen sobre la manera de persuadir al público y llegar a ser el elegido. Como comentaba en un punto anterior, para las campañas políticas de hoy en día, los candidatos optan por contratar profesionales que sepan cuidar la imagen de los candidatos, que sepan hacerlos ver bien ante las personas y que sepan promover de una buena manera sus ideas para convencer a las personas. Entonces, esto actualmente es muy importante. Hay personas profesionales que se dedican a esto, que prestan sus servicios o venden sus servicios, por mejor decirlo, a los candidatos y partidos políticos, que ayudan mucho a lo que es hoy la aplicación de la propaganda política. Entonces, esto englobando en una pequeña conclusión, sabemos que la propaganda política el día de hoy es una ciencia importante y de aplicación en las campañas electorales y en las candidaturas. Sabemos que puede ser el punto importante entre ganar o perder una campaña, ¿no? Entonces, con esto nos despedimos. Sabemos que puede ser un tema algo desconocido, pero sabemos que también hay mucho más por conocer todavía, ¿no? Entonces, nos quedamos con el mensaje de que una buena propaganda política, un buen trabajo, lleva a tener al candidato una gran preferencia por las personas, lleva una delantera sobre los demás. Esto sería todo.